millennials, rumbo al 2018. Esos como chavos. Como chavos, esos bueno. Como chavos, man. Vamos a conectar con los chavos, con la chaviza. Tenemos a un funcionario bien chido llamado... Bien chavo. Bien chavo. A ver, hablábamos hace unos minutos cada vez menos. Cada vez ya lo escuchó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. ¿Cómo estás, Lorenzo? Encantado, Risco. ¿Cómo estás, Gaby? Encantado de estar con usted. Bienvenido por acá. Hablábamos hace unos minutos con Carlos Bravo, regidor, de estas malditas encuestas. Ya todos dicen malditas encuestas, malditos encuestas, nos engañaron. ¿Por qué? Oye, de por sí estaba muy prendida nuestra audiencia, porque estábamos hablando hace rato de otra cosa, de este asunto de que sí, del ¿cómo dijeron? Recuperación de valor, ¿no? Que finalmente tiene que ver un poco con la plusvalía, en fin, entonces prendió la gente, ¿no? Y entonces yo creo que se quedó prendida, y cuando Carlos Bravo, regidor, dijo, no, pero no hay que tirar las encuestas a la basura, luego, ja, son unos ingenuos. Claro que hay que tirarlas a la basura. Y dije, bueno. Pero oye, Lorenzo, tuvieron un evento, ¿no? Estos días Así ahí es. en el Instituto Nacional Electoral. El lunes y el martes, periódicamente hacemos, junto con la comunidad de encuestadores, foros para analizar qué está pasando, porque de que algo está pasando con las encuestas, está ocurriendo. Solo que en 2016 nos dimos cuenta que no era un problema provincial, no era un problema vernáculo nuestro, sino que era un problema del mundo. Las encuestas han sido siempre... Y respiraron. Sí, cuidado, no nosotros, porque nosotros no hacemos encuestas, pero evidentemente, la falibilidad que han tenido las encuestas en los tiempos recientes contrasta mucho, Risco a lo mejor no se acuerda, pero tú sí te acuerdas, Gaby, porque estamos más cercanos generacionalmente, con lo que pasaba en los años 90. Cuando comenzó el proceso de cambio político en México, las encuestas jugaron un papel importantísimo, porque acabaron, coincidiendo en términos generales con los resultados electorales. Es decir, las tendencias que las encuestas a lo largo de las campañas iban ilustrando coincidían con los resultados. Entonces esa convergencia de resultados de encuestas, de conteos rápidos, con los cómputos de las autoridades electorales, pues acababa robusteciendo, fortaleciendo la confianza en torno a las elecciones. Cuando 20 años después, lo que estamos viendo es que las encuestas parecen no atinarle a lo que realmente está ocurriendo en las urnas, pues evidentemente, lejos de volverse un factor de confianza, alimentan la desconfianza, al grado de que, recordémoslo, en 2012, parte de la impugnación contra la elección se centraba en decir que las encuestas habían estado, como se dice coloquialmente, cuchareadas, es decir, manipuladas, para, presentar ante la ciudadanía una realidad que no era la que realmente ocurría. Entonces, el tema de las encuestas es un tema muy delicado. Piensa lo que en el mundo ahora, piensa lo que pasó en este año. Te pongo solamente los ejemplos de 2016, el Brexit. Todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas que antecedieron la elección, ese plebiscito, el referéndum sobre quedarse o no en la Unión Europea por parte del Reino Unido, todas le daban por ganador el Remain, el quedarse. Sí. La que menos por 4%. Es más, en la noche misma yo fui invitado como observador, la noche misma del referéndum, antes de que cerraran las casillas, allá hay una libertad absoluta de expresar resultados, incluso antes de que las casillas se cierren, había exit polls, encuestas de salida, que estaban dando como ganador al Remain por 2%, y lo que acabó ocurriendo es que ganó el Leave por 2%. Colombia, el plebiscito sobre la paz, todas las encuestas, absolutamente todas, daban por ganador el sí. La que menos, unos días antes del plebiscito, con 7 puntos. Y acabó ganando el no, con medio punto porcentual. Estados Unidos, prácticamente todas las encuestas daban por ganador a Hillary, y si bien es cierto que Hillary ganó en el voto popular, lo que las encuestas en su momento revelaban es que era muy probable que Trump ganara el voto popular, pero Hillary ganara los votos necesarios en el colegio electoral. Sobradamente. Incluso el escenario, acuérdate las probabilidades, estos ejercicios que se construyen a partir de encuestas, de las probabilidades decían que Hillary tenía un 70, 80, hasta 90% de ganar, y ocurrió exactamente lo contrario. Entonces el tema de las encuestas es un tema que hoy está inyectando incertidumbre en torno a las elecciones, por eso la importancia de esta reflexión. Este foro, tuvo la enorme virtud de conjuntar académicos
políticos internacionales, encuestadores nacionales e internacionales, y también, digamos, funcionarios electorales, que si bien no hacemos encuestas, pues estamos preocupados. Uno, porque tenemos que regular el tema de las encuestas y hay que cuidarse con no tener una sobreregulación, pero evidentemente tampoco podemos hacer caso omiso de lo que está ocurriendo. Yo te diría que las conclusiones fundamentales son las siguientes. Primero, hay un problema de medición. Tenemos una ciudadanía cada vez más complicada de interpretar en el sentido de su voto. Hay muchos ciudadanos, es un fenómeno, me parece, global, que están cada vez más, producto también del uso de las redes. Yo no voy a hablar mal de las redes, pero tampoco voy a sobredimensionar las redes. Las redes son fundamentales y llegaron para quedarse como mecanismo de comunicación. Pero las redes no necesariamente robustecen el debate democrático como un debate informado. Allí está el escándalo de este personaje en Estados Unidos que hoy está en el centro de la polémica porque se dedicó en Facebook durante toda la campaña en aquel país, la campaña presidencial, a dar noticias falsas y lo reconoce. Y ganó dinero. Muchísimo. Y le fue muy bien. Muchísimo. Oye, o el otro caso que está ahorita muy fuerte, del Pizzagate, que le llamaron, ¿no? Que es que dijeron que en una pizzería Hillary Clinton y no me acuerdo quién más tenían ahí, había un negocio de pornografía infantil. Es una cosa absolutamente increíble, pero alguien lo creyó, que detuvieron a un tipo antes de que pudiera matar. Llegó armado a la pizzería para matar a todos, al dueño y a todos, y lo pudieron detener a tiempo porque alguien lo vio. Y era información falsa. Cuidado. A ver, entonces, ¿qué te quiero decir? Favorecido por las redes, lo que estamos teniendo es un proceso de simplificación del debate público. Y tenemos a ciudadanos, no en México, en el mundo, cada vez más propensos a soluciones simples, simplistas, simplificadoras, que te dividen el mundo en blanco y negro, entre un sí, un no. Ahí están los plebiscitos, y hay temas muy complicados que no se pueden resolver en plebiscitos, que te dividen el mundo entre buenos y malos, ¿no? Entre amigos y enemigos. Y esto inevitablemente está produciendo un cambio en el modo de interpretar a la política. No solo, también está produciendo un modo, digamos, distinto de responder frente a una encuesta. Entonces tenemos un ciudadano cada vez más complejo y los encuestadores no están logrando entender el sentido, digamos, la lógica del sentir de los ciudadanos. Y esto da un margen importante de falibilidad a las encuestas. Segundo, prácticamente todo el mundo estamos teniendo un creciente margen de no respuesta. Y esto implica que los encuestadores tienen que cada vez más echar mano de lo que técnicamente se conoce como el modelaje. ¿Cómo interpreto con una encuesta que digamos que me da una respuesta, un número de respuestas menores a los que yo esperaría, cómo lo proyecto para, digámoslo así, reflejar el sentir nacional? Tercer fenómeno, que no es un asunto menor, la volatilidad de la política. Tenemos una sociedad cada vez más enojada, tú has venido diciendo esto, Gaby, reiteradamente, cada vez más desencantada con la democracia, cada vez más desencantada con los partidos, con los políticos tradicionales. La lógica de los políticos anti-establishment, pues es lo que se nutre, digámoslo así, del éxito de estos políticos, se nutre precisamente de ese desencanto, y esto provoca también una gran volatilidad. Y finalmente un cuarto punto que se planteó en el seminario, que es interesante: la incapacidad de muchos medios para poder transmitir lo que las encuestas están diciendo. Porque las encuestas no solamente reflejan números, sino que, digámoslo así, parecería, en los medios no se está logrando transmitir que las encuestas son una fotografía en un momento determinado, y eso puede cambiar a partir de un montón de eventos. Sí, no es un resultado absoluto. Y no son proyecciones. No son anticipaciones, o sea, no es una bola de cristal, una encuesta que te dice lo que va a ocurrir. Es un reflejo de lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy curioso cómo los medios no lograron transmitir esta diferencia muy particular del sistema norteamericano del voto popular respecto de la elección de electores, de la designación de electores. No son los ciudadanos los que directamente eligen a los candidatos al presidente o presidenta. Y en los medios no logró traducirse esta complejidad. Se daban las encuestas como si ocurriera como en un voto directo. Pues Hillary va ganando o Trump va ganando, me explico. Entonces yo creo que el rol de los medios
en su papel de hacer pedagogía y explicar a la ciudadanía, es decir, de informar, también está teniendo que ver con esta falibilidad que estamos viendo en las propias encuestas. Pero es un tema fundamental. Al INE, pues, por supuesto, le preocupa, porque, como te decía, pues uno de los puntos decía desconfianza en la democracia. Exactamente. Y sí, en todo lo contamina el estado de ánimo social al final. Ese es el punto. Sí. E induce a la desconfianza. Sí, así es. Oye, ahorita entramos a otro tema, pero nada más quería preguntarte, si alguien quisiera revisar los materiales o algo de este foro que tuvieron, que fue ayer y antier, ¿no? Ayer y antier, exactamente. Están en línea en la página del Instituto Nacional Electoral, se pueden descargar en el canal, digamos, de YouTube, ¿no? Como videos de YouTube. Creo que vale mucho la pena porque, insisto, es un foro, no es el primero de estos foros, pero es un foro que por primera vez tiene un aliento y una reflexión de carácter global, digamos, porque esto es un fenómeno, insisto, no solo mexicano, ¿no? Pues 4 conclusiones muy interesantes de este foro. Lorenzo, por supuesto, queremos aprovechar que andas por acá para preguntarte tal vez uno de los temas que están más presentes en los medios en este momento, que es el tema de el enfrentamiento, se podría decir, entre el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el Instituto Nacional Electoral. Doy un poco de contexto. Por unanimidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que se abstenga de destacar en entrevistas sus logros y cualidades personales, en virtud de que eso podría afectar la equidad en la contienda presidencial. Dice, Moreno Valle deberá abstenerse de realizar durante las entrevistas que conceden medios de comunicación expresiones que destaquen sus cualidades personales y logros de gobierno que pudieran posicionarlo con fines electorales y afectar la equidad de la contienda. Es lo que destacó el tribunal, justamente, la Comisión de Quejas y Denuncias, en este comunicado. Y bueno, Rafael Moreno Valle ya contestó, dice que, bueno, metió un proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral, de que esta prohibición de promocionarse. Dice, nos pronunciamos en contra de la resolución del INE en la que se me prohíbe hablar de mis logros y capacidades personales. ¿Qué decir, Lorenzo Córdoba, de esta polémica? Bueno, lo primero es que no hay una confrontación. El INE no se confronta ni con funcionarios públicos, el INE aplica normas e interpreta normas. Primer punto. Segundo punto, esto es producto de una serie de quejas. En los días recientes, por cierto, paralelamente con una aparatosa promoción del gobernador de Puebla a nivel nacional, de su imagen y de sus logros, pues ha provocado una luz de quejas en contra de Moreno Valle. No es el único gobernador que ha recibido quejas, está el gobernador de Morelos, hay diputados, senadores. Esto es normal que ocurra. El INE es una instancia arbitral desde este punto de vista. Ahora, el INE es un órgano plural, somos 11 consejeros, pero solo 3 de ellos se integran la comisión de quejas, y ellos tienen una responsabilidad gravísima, que es la de determinar medidas cautelares o no, es decir, eventualmente suspender propaganda, ordenar, digamos, que no se cometan ciertas conductas, etcétera. Esas decisiones, pues muchas veces gozan del consenso de los demás colegas que no integramos la comisión, y en el caso de Moreno Valle se han emitido, si no me equivoco, hasta ahora ya 5 cautelares, y yo he coincidido con el sentido, aunque no formo parte de la comisión, de todas. Creo que esta es una decisión polémica. Yo, si hubiera sido miembro de la Comisión de Quejas, no habría votado en ese sentido, pero creo que a los políticos no se les puede impedir hablar de política, aunque también me queda claro que no es un hecho aislado, sino que esta queja, este tema en específico, forma parte de una estrategia de mucho mayor aliento, cuya legalidad está siendo investigada. Recordarán que todo el país se tapizó con la publicidad de una revista en cuya portada estaba el gobernador de Puebla. Bueno, esa se ordenó que se bajara, creo que estuvo bien que se ordenara que se bajara, en tanto se investiga si hay recursos públicos o no, porque si hay recursos públicos estaríamos ante una violación clara de la Constitución. Entonces, no descontextualizo esta decisión en específico de todo lo que ha venido ocurriendo, de esta promoción particularmente incisiva del gobernador de Puebla, que no es el único caso. También se han ordenado suspensiones en el caso del gobernador de Morelos y demás, pero que forman parte de una polémica, pues, que digamos es natural cuando hay un órgano que tiene que pronunciarse en este sentido. La vía legal ahí está, la ha utilizado, impugnó esta decisión en específico, no impugnó las otras.
Es decir, las otras están firmes mientras se siguen las indagatorias para ver si hay algún ilícito o no, ¿no? Pero creo que es importante el debate público. El INE no es una autoridad infalible. Y la discusión pública en temas tan relevantes como los de la libertad de expresión y sus límites, porque la libertad de expresión en ninguna democracia es absoluta, creo que nos retroalimenta y sobre todo, pues hay una vía que es lo más importante, hay una vía jurídica que está utilizando ahora el gobernador de Puebla y que llevará a que el tribunal se pronuncie en definitiva, ¿no? Y yo creo en ese sentido, estamos hablando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, tal vez valdría la pena, Lorenzo, porque sí, hemos estado escuchando quejas muy fuertes. Sí. Leía yo ayer, por ejemplo, el artículo de Carlos Loret de Mola, que me parecía muy atinado también, decir, bueno, pero es que si yo entrevisto a alguien y ese alguien dice algo bueno de lo que hizo en su gestión, bueno, pues entonces pareciera que vamos a tener que limitarnos, digamos, en esta parte. Yo creo que no es sano tampoco la suspicacia de entre medios de comunicación y el Instituto Nacional Electoral. Tal vez valdría la pena, así como hicieron lo de las encuestas, que en verdad nos sentemos a platicar y veamos estas dudas, porque si hay dudas, que si es censura, que si se vale, que si no se vale, y yo creo que tampoco no alimenta a una buena democracia, que también los medios empecemos a sentir que la autoridad electoral nos está coartando, ¿no? Y la autoridad electoral se tenga que estar defendiendo, ¿no? Coincido, ¿no? Pero además, mira, yo creo que la base de esto, y hay que aprovecharlo, y qué bueno que lo planteas, Gaby, es precisamente una gran discusión pública. Nos vamos a enfrentar en 2018 a la elección más complicada, más grande, más intensa probablemente de la historia democrática del país. Y creo que en la medida en la que las reglas, los criterios con los que lleguemos entonces hayan sido producto de un gran debate público, me parece que es sumamente pertinente. Vuelvo a insistir, el INE no está cerrado a la discusión que está ocurriendo fuera. Me parece que hay una discusión que en algunos momentos toma ciertos tonos estridentes que no espantan. Creo que es necesario discutir con mucha franqueza, pero también eso abriría la posibilidad, incluso para que la propia comisión de quejas explique los alcances de su propia discusión, de su propia decisión. Pero vuelvo al punto, creo que el INE no puede estar cerrado a este tipo de decisiones. Hay veces, insisto, en que en un órgano colegiado no todos coincidimos en lo que decimos, pero creo que lo importante, repito, es que se entienda que estas decisiones son decisiones muy complejas que tienen afortunadamente una vía legal para ser impugnada. Y eso, una vez que el tribunal se pronuncie, de todos modos no puede llevarnos a cerrar el debate. Así que bienvenida, tomo de entrada, digamos, este planteamiento que creo que es indispensable. Pues ahí está Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Antes de las elecciones del Estado de México y del 2017, ¿vienes por acá? Encantado, cuando me digan, yo feliz. Incluso mucho antes. Órale, mucho antes. Además le queda cerca, hombre. Aquí el INE está aquí a la vuelta. Así es. Son de los pocos que les quedamos cerca. Gracias, Lorenzo. Gaby, Risco, gracias mil.